El informe Brechas es el segundo trabajo sobre el estado de la educación que presenta nuestra organización, Mexicanos Primero, porque tenemos este compromiso de cada año entregar un reporte desde la perspectiva ciudadana sobre cuáles han sido los avances, cuáles son las principales problemáticas que lleva la educación básica en México. El primer reporte se llamó Contra la Pared y lo que destacaba ese primer trabajo es que la situación de la educación en México llevaba a los niños y jóvenes a estar sin oportunidades. Brechas lo que nos marca es que esa situación no solo se confirma con los datos de este año, sino que es mucho más grave para las poblaciones más empobrecidas de México. Ya tenemos muy malos resultados en términos de años de escolaridad, en términos de logros de aprendizaje, en términos de retención, y esta falla generalizada, sin embargo, no es homogénea. Si nos vamos a las entidades que tienen mayor población indígena, que tienen mayor población en dispersión, es decir, que tienen más comunidades rurales, los promedios se van cayendo cada vez más, y es muy preocupante porque precisamente el sentido de tener educación pública, el sentido de tener un sistema de escuelas pagadas por el Estado, operadas por el Estado, es que se redistribuyan las oportunidades en una sociedad. Si la escuela no sirve para cambiar la transmisión generacional de la pobreza, entonces la escuela no es efectiva, es simplemente un contenedor en el que pasan los niños, y si van a tener las mismas aspiraciones que sus padres, si van a tener la misma posibilidad de ingreso de sus padres, entonces la escuela no está haciendo su papel. La escuela tiene que permitir que cada nueva generación de ciudadanos sea lo más igualitaria posible. Lo que está ocurriendo en México es que no solo no se está cumpliendo esto, sino que incluso con la intención tal vez buena en el origen, pero con una implementación mala, corrupta, incompleta, muchos arreglos que parecían que iban a ser parciales se quedaron como permanentes. Es el caso, por ejemplo, de los cursos comunitarios de CONAFE, es el caso de la telesecundaria, que eran arreglos rápidos para no dejar fuera a nadie y con la idea de que se alcanzaran con el tiempo resultados equivalentes. Lo que pasa, y eso lo destacamos con datos duros, es que estos arreglos focalizados lo que hacen es que consolidan la situación de limitación de esas poblaciones. Son casi un pase garantizado a la pobreza. Por eso decimos, en México la mediocridad es privilegio, porque tenemos resultados mediocres cuando nos comparamos con el mundo, tenemos resultados mediocres cuando nos comparamos con los objetivos del sistema educativo nacional, pero cuando llevamos al detalle, eso es una posibilidad solo para algunos. Nacer indígena, nacer mujer en México casi garantiza una peor situación educativa que después se viene arrastrando toda la vida. Solo dos datos para mostrarlo. Las diferencias que hay en resultados educativos entre, por ejemplo, la telesecundaria y las secundarias urbanas de sostenimiento privado llegan a ser de 4 tantos, ¿no? Es decir, los promedios que obtienen los chicos en telesecundaria comparados con los que tienen en secundarias particulares son 4 veces inferiores. Entonces, en lugar de que la educación sirva para acercarnos, en lugar de que sirva para que tengamos una sociedad menos polarizada, más igualitaria, está consolidando el que la sociedad mexicana funcione como por estratos, como una sociedad de castas en la que la gente nace, vive y se reproduce en el mismo estrato social sin que haya movilidad, sin que haya posibilidad de una sociedad auténticamente democrática, y eso es realmente muy preocupante. Un segundo dato, decía, es el de México, el 55% de la población indígena no acabó la primaria o es analfabeta. Es gravísimo, es una deuda histórica que es muy indignante y que todavía hoy nos damos cuenta que las mujeres indígenas tienen 4 años de promedio de escolaridad, cuando la escolaridad promedio en México es de 8.7 años. Ser mujer indígena automáticamente te pone en la condición de tener la mitad de la escolaridad que el resto de los mexicanos.
Las chicas de 15 a 24 años que deberían estar estudiando la preparatoria, que deberían poder aspirar a una carrera, si son indígenas, la mitad de ellas, una de cada dos, hace labores domésticas sin pago. Entonces, esta es una tragedia porque no es un país igual, no se han cumplido los ideales de la revolución. Mucho de lo que se dice en cuanto a educación es retórica y no un compromiso efectivo, y eso es lo que quiere destacar nuestro trabajo. Ok, bueno, ya que habla sobre los problemas